Muy buenos días a todos, mi nombre es Juan Sebastián Romero Sáenz, estudiante de la Universidad Nacional Alga y a distancia del curso de Ingeniería de Sistemas. Hoy les vengo a presentar sobre el primer ejercicio de cinemática en física. Para mi caso, los datos a que corresponde es según mi número de cédula, pero como hemos visto para el primer ejercicio del paso 1 es primero conocer el tema del simulador. Como nos damos cuenta, ese sería las funcionalidades que tiene el simulador. Después de eso, pues simplemente se genera unos datos específicos, teniendo en cuenta que en la segunda opción nos representa que debemos generar un pantallazo. Ese pantallazo se coloca el tema de los valores indicados. Para ese caso, en la recopilación de datos, esos son los datos resultantes del simulador. Acá tenemos que tener en cuenta que en el tema de la velocidad inicial no me dejó colocar 11.7, por lo tanto voy a manejar en el primer ejercicio, cuando la aceleración es igual a 0, colocar 11.6 y para el ejercicio 2 colocar la velocidad inicial a 11.8. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta sobre los datos. Después de eso se genera el cuarto paso sobre el análisis de datos. Entonces se va a generar las gráficas según lo que aparece en el formato Excel. Entonces la primera gráfica se representa posición versus el tiempo. Nos genera una pendiente, tener en cuenta línea recta, ¿cierto? Una dependencia en línea recta contra la posición y el tiempo. Entonces se va a ver un cambio de forma de línea recta, ¿no? Entonces, para el segundo caso, entre la velocidad y el tiempo, cuando la aceleración es igual a 0, la velocidad se genera como una constante, ¿no? Sin depender del tiempo. Y para el segundo ejercicio, se va cuando la aceleración es diferente a 0, ya teniendo en cuenta la tabla 1, donde la aceleración es 3.7, entonces nos genera que según la posición y tiempo se va a generar una curva, es un cambio diferente, por lo cual la posición y el tiempo, pues simplemente va a haber un cambio distinto, ¿no? Va a haber una variación, ¿sí? Entonces, ya después en la segunda gráfica se presenta velocidad versus el tiempo, pero nos da una línea recta, por lo cual, como mostramos acá, también se representan las ecuaciones y con eso nos da una gran diferencia, ¿cierto? Entonces, ya teniendo en cuenta la presentación de las gráficas, en la interpretación de resultados nos damos cuenta que según el tema de la velocidad, ahí se genera la diferencia. Cuando la aceleración es igual a 0, la velocidad se va a generar una constante, pero cuando la aceleración varía, la velocidad varía también, igual como el tiempo. Por lo cual, cuando nos dice que la diferencia entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el movimiento rectilíneo uniforme es cuando en ese caso la aceleración es igual a 0 y la velocidad se genera constante. Es una diferencia que se demuestra, que es movimiento rectilíneo uniforme. Y cuando es movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es cuando la aceleración cambia y por lo tanto la velocidad también es variable, ¿no? Va a haber una diferencia sobre ese punto. Ya después en el paso 6 se aplica la formulación, como lo vemos acá, E significa la constante, por lo tanto es igual a 0, y todos los números multiplicados según el tiempo, ya sea 20, 30, 40, 50, como cualquier otro dato, va a ser igual a 0 y la constante, como es 11,6, la velocidad va a seguir de forma constante, como se representa en la fórmula. Luego, en la segunda, se representa ya cuando la aceleración es diferente a cero, ¿no? Por lo cual, la fórmula que nos representa en la gráfica, ¿sí? Simplemente representamos la X y nos da como resultado 86,496 metros sobre segundos. Y en la segunda contreta nos da 123,799 metros sobre segundos y esa sería la velocidad. Eso sería la solución para el primer